Esta semana comenzamos a hablar un poco más sobre la intuición. ¿Qué cree la mayoría de la gente sobre la intuición? ¿De dónde sale la capacidad de ser intuitivo? Y voy a compartir lo que aprendí en un webinar que tuve este fin de semana pasado acerca de algunos estudios que se han hecho sobre la intuición. Y desde ya te voy contando que se abrieron las puertas para el programa de la intuición. Así que si quieres más información, aquí te la voy a dar en este episodio. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Para iniciar te voy a contar todo acerca de la apertura del nuevo programa de la intuición y si quieres ir directamente al contenido y no escuchar esta información, sáltate hasta el minuto 3:42. Así que te voy a contar en este momento. Y en este programa de 8 semanas vamos juntos a transitar un camino más profundo para conocerte y conectarte con tus capacidades intuitivas. Esto lo vamos a hacer a través de experimentar 7 sabidurías de donde llega la información intuitiva. Y te vas a dar cuenta que eres más afín con una sabiduría que otra. Hasta puede pasar que seas más afín con varias sabidurías y es normal. Eso se da porque no todas las capacidades intuitivas de una persona son iguales a las de otras personas. Con el programa vas a descubrir cuáles son tus fortalezas intuitivas que te ayudan a recibir la información para que confíes cada vez más en tus decisiones y en ti. Vas a ser más asertiva. La experiencia me ha mostrado que la mayoría de las personas que hacen el trabajo intuitivo empiezan a sanar también su parte emocional y empiezan a crecer muchísimo como personas. El programa es con módulos de contenido que se van liberando cada semana y ejercicios que acompañan cada módulo y en los que vas a utilizar meditaciones, ejercicios prácticos y material complementario como son, por ejemplo, películas que sugiero, MP3 y lo más importante, las reuniones en vivo que tenemos para compartir experiencias y trabajar nuestra parte intuitiva aún más profundamente. Así que si tu corazón te llama a querer desarrollar tu capacidad intuitiva y a abrirte a recibir información de lo que yo llamo el mundo que no vemos, aquí te va a quedar toda la información en las notas del episodio para que te puedas inscribir. También quiero contarte que hay algo súper importante para esta vez que estoy abriendo las puertas al programa y es que tengo la opción especial de incentivo para las personas que se inscriban en grupo de 3 personas al programa. Por ejemplo, tú tienes otras 2 amigas que sabes que están súper interesadas o tienes a tu hermana y a una amiga. Entonces se pueden unir las 3 y al hacerlo recibes un descuento especial. Si necesitas más información sobre la inscripción en grupo, escríbenos al WhatsApp que está aquí en el link de la página que te estoy poniendo en las notas del episodio. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que tú sabes que a mí me fascina hablar sobre la intuición y cada vez encuentro más información que nos está ayudando a entender qué es la intuición y a darle más validez porque hay todavía muchas personas que creen que esto es cosa de solamente metafísica o que son cosas que no son probables. Y aunque me gustaría hablar de estudios científicos, creo que lo más importante es que podamos relacionarnos con la intuición de forma simple y ordinaria, que la bajemos del pedestal donde está y para que dejemos de creer que la intuición también es solo una capacidad que tienen algunas personas específicas o personas muy adelantadas o desarrolladas y que la traen como regalo, porque cuántas veces no hemos escuchado, no, la intuición, eso es de pocas personas, es algo que te hace diferente y con lo que tú naces, pero que eso no se puede desarrollar. Así que estás listo para escuchar la realidad sobre la intuición. Comencemos entonces. Todos, sin excepción, llegamos al momento del nacimiento con todo lo que físicamente necesitamos para poder accesar la intuición. Y hablo de lo físico porque
es el sistema nervioso central el que sirve de puente y permite que acceses la intuición, que entre otras es lo esencial también para crear o manifestar. O sea, la intuición no es solamente para recibir señales e información que te vayan solamente a ayudar a tomar decisiones, sino que habla también de la capacidad que tiene esta herramienta intuitiva para ayudarte a crear. O sea que la intuición no es solamente para recibir información de cosas futuras, sino para que tú puedas manifestar o lo que yo normalmente llamo tener un proceso de creación consciente para que puedas vivir la realidad que tú deseas manifestar. Y si te estás preguntando qué es el sistema nervioso central, rápidamente te cuento que está conformado por el cerebro y la médula espinal. Y estos se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y además controlan todas las funciones del cuerpo. La realidad es que la intuición es una herramienta que todos los días podemos utilizar y que su parte física, como te dije, es este sistema nervioso central. Para adentrarnos en la pregunta, ¿qué es la intuición en sí y si es real? Comencemos por decir que el cerebro humano posee dos modos distintos de pensamiento. Y yo sé que estamos muy familiarizados con estos, el analítico y el intuitivo. Estos a menudo se denominan pensamiento del cerebro izquierdo y del cerebro derecho, como lo hemos oído, porque ahí es donde la investigación ha demostrado que tienen lugar los diferentes estilos de procesamiento. Entonces, dependiendo de la tarea, diferentes sistemas de pensamiento funcionan con mayor eficacia. Por ejemplo, el pensamiento intuitivo del lado derecho del cerebro es un pensamiento más orientado a los sentimientos, a lo creativo y a lo más amplio. Y esto lo pude ver, por ejemplo, cuando mi esposo y yo compramos nuestra casa. Al ver una propiedad, por ejemplo, yo entraba en el espacio y me orientaba más hacia el ¿cómo me siento en este espacio? ¿Cómo me veo viviendo aquí? O seguía caminando a través del espacio y trataba como de sentir o de recibir información, aunque yo lo hacía sin darme cuenta. Y en realidad me gustaba recorrer todos los espaciecitos de la casa y ver si me daba alguna sensación, algo guiado más por el sentir que por el analizar. Mi esposo, por el contrario, estaba más interesado en saber la parte de la ingeniería de la casa, que cuánto medía el lote, cómo estaba la estructura física, hacía cuántos años le habían cambiado el techo, etc. Todas esas cosas que generalmente son más físicas y son más racionales. Y lo interesante acá es que no sea importante, pero para mí generalmente lo que me da la primera información, que en la mayoría de las veces es cierta, es la intuición, guiándome por lo que siento y que me llega en un instante. Y luego ya cuando eso sucede, la parte analítica yo la uso simplemente para complementar y corroborar lo que siento. Entonces es una combinación súper linda que me ha ayudado cantidades de veces. Ahora, no quiero decir que solamente seamos de un lado izquierdo o derecho, pero esto ejemplifica muy bien los dos tipos de pensamiento que generalmente ocurren en las personas. Entonces ya tú puedes empezar a mirarte y decir, bueno, yo seré más del derecho o más del izquierdo. Mira cómo actúas. ¿Qué es lo que te llega de información, por ejemplo, o cómo la observas o cómo tomas una decisión? Si tienes que leer todas las historias, las listas, todas las chulitos, las marcas, todo esto para poder tomar una decisión, o si eres, no, esto no se siente bien y así tomas la decisión. Ahora, ¿dónde está entonces esa capacidad o de dónde sale esa capacidad de ser intuitivos? Esto es lo otro que íbamos a hablar hoy. Y podemos decir que para tomar decisiones rápidas e intuitivas, que muchos estamos familiarizados con ellas, podemos decir que se basa en crear y cultivar esa confianza en uno mismo. Y esto lo dijo la doctora Deborah Harris, subdirectora de investigación de desempeño aplicada en
Canadá, y trabaja para Toronto Blue Jays en el área de béisbol. Entonces, cuando ella habla sobre esta capacidad de crear y cultivar la confianza en uno mismo, ella lo ha aplicado y lo ha visto en atletas de alto rendimiento. Ella habla de desarrollar tu voz interna en un proceso continuo que requiere 2 pasos. El primero es aprender a escucharte a ti mismo y el segundo es participar en un proceso de reflexión regular. Y aquí está por qué digo muchísimas veces que el proceso de intuición o de crear esta parte intuitiva dentro de ti y hacerla más fuerte, te lleva a conocerte aún más. Porque necesitas escucharte, que es precisamente lo que la doctora Harris dice. Y lo segundo, participar en un proceso de reflexión regular. Cuando tú estás haciendo esto de escucharte y de reflexionar más en cómo actúas, en lo que haces, en fin, estás conociéndote mucho más, estás adentrándote en ti mismo para poder aprender a tener más confianza en tus decisiones y en ti. Ella habla de acallar la mente y observar las diferentes voces en tu cabeza. Acuérdate que yo ya te he dicho muchas veces que existen esas voces en tu cabeza y que si logras, como quien dice, bajarle el ritmo a la vida, te vas a dar cuenta que sí existen. Y no estoy hablando otra vez de distorsiones o problemas mentales. Ella dice que generalmente escucharás 2 voces. Una está basada en el miedo, asociado con los pensamientos acelerados y con el bucle, mientras que la otra forma es más tranquila y fiel a la naturaleza que uno tiene. Cuando me han preguntado muchas veces cómo sé si algo que me llega o si lo que estoy pensando o sintiendo o recibiendo es cierto o me lo estoy imaginando, lo primero que digo es exactamente esto. Hay que acallar la mente y sentir cuán tranquilo y cuán, como quien dice, pausado, en calma y que da confianza es ese pensamiento que recibes. Así te vas a dar cuenta que aunque sea aunque sea una instancia en la que tienes algo intuitivo que no es acerca de algo bueno que va a pasar en el futuro, sabes que existe una calma. La doctora Harris también dice que la mejor manera de identificarnos con esta voz o de identificar cuál es la voz de la intuición es notar cómo te hace sentir una voz de la otra. Porque como ella dice que hay 2, tu voz interior siempre te calmará, incluso siempre en grandes tareas, mientras que tu voz basada en el miedo aumentará el agobio. Por eso es la necesidad de escucharnos y de sentir. Y la relación fuerte con la intuición se manifiesta cuando comienzas a escuchar tu voz interior cada vez reconociéndola y poniéndole atención. Recordando eso sí que esa voz no es la que te agobia, sino la que te ayuda en los momentos difíciles. Esta voz está conectada con tu intuición y esta es una de las características principales de cómo se manifiesta la intuición en un momento difícil, como ya sea de peligro, de ansiedad, de necesidad, de carencia. Aprende a escuchar esa voz y te vas a dar cuenta que siempre está presente. En mi propia experiencia he visto que la capacidad de ser intuitivo sale sobre todo de un tercer chakra bien trabajado. Si no has escuchado el episodio donde hablo del tercer chakra, pues búscalo en los episodios anteriores. Aquí te darás cuenta de la importancia que existe entre el poder personal y tu capacidad intuitiva. Porque primero hay que creer que sí eres capaz de conectarte con la intuición y que existe. Y junto a esto también cito el honrarse a sí mismo. Y esto aunado a la capacidad del poder personal cuando emprendes algo o cuando vas a competir o cuando sabes que tienes que actuar de alguna manera o en una situación de presión. Esto es clave, muy, muy clave, lo del poder personal, aunque también relacionamos el quinto chakra a veces con la capacidad del poder personal, es en el tercer chakra donde empieza a crecer ese poder personal que luego llega a manifestarse o a expandirse a través del quinto chakra.
En la persona que no pone en duda, sino que ejecuta confiando en que tiene esa capacidad y el poder para hacerlo, la intuición aflora de una manera bellísima. Y es muy fácil encontrar, desde mi experiencia, cómo personas que son muy intuitivas y que cuentan además con un tercer chakra muy bien trabajado, son un ejemplo perfecto. Muchas veces es que su espacio familiar o de infancia fue bueno y su segundo chakra también está bien trabajado. Entonces, esto todo ayuda, el primero y segundo chakras, a que tú puedas crear un tercer chakra que sea bien cimentado. Por eso es que me vas a escuchar decir que cuando una persona no tiene la intuición muy bien desarrollada, vale la pena comenzar a trabajar en sus problemas emocionales y en las inhibiciones o en su falta de convicción por lo que hace, porque ahí hay señales de que hay algo por sanar o situaciones que se tienen que trabajar, sobre todo cuando miramos el primero y el segundo chakra. Cuando he visto personas que comienzan el trabajo intuitivo, a muchas se les revuelve el primero y segundo chakra y cosas que ya habían pensado que habían sanado. Y es precisamente por eso, porque el trabajo intuitivo llama a hacer trabajo personal en los 3 primeros chakras de una manera muy fuerte. Vamos entonces a pasar ahora a los estudios sobre la intuición. Y esta parte me parece súper rica porque generalmente no tenemos mucha información acerca de estudios científicos que se hayan hecho sobre esto. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de atender un webinar con la doctora Wabe, quien es profesor asistente adjunto del Departamento de Neurología de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon. Y también es médico neurópata, cuenta con una maestría en investigación clínica y además tiene 2 becas de investigación postdoctorales. O sea, esta señora tiene una capacidad tremenda, sobre todo por sus estudios y por la oportunidad que ha tenido de hacer investigación. Y ella decía que muchas personas consideraban que las experiencias eran extrañas, aquellas experiencias de intuición eran extrañas, o al menos esto creíamos nosotros. Pero cabía notar que ella llamaba estas experiencias de canalización y no simplemente intuitivas cuando hablaba de experiencias en general con la intuición. Y con esta expresión ella se refería al proceso de accesar información más allá del tiempo y del espacio. O sea, ella llamaba canalización a accesar información más allá del tiempo y del espacio. Generalmente yo lo llamo intuición. El caso es que ella decía que estas experiencias para la mayoría de las personas eran extrañas o que al menos eso creía el resto de la sociedad, que, no, esto es extraño y esto no le pasa a todo el mundo, pero que la realidad mostraba que no lo eran y que lo habían comprobado con una investigación que habían hecho de 900 personas a las cuales les habían dividido en diferentes grupos así, uno de científicos, uno de ingenieros, uno de público en general y el último era de entusiastas que querían participar. Y que al obtener los resultados encontraron que cerca del 85% dijo haber tenido experiencias de canalización al menos una vez. Recordemos que canalización ella lo define como la capacidad de obtener esa conexión, esa información más allá del tiempo y el espacio. Y que esto reflejaba, de acuerdo con ella, los muchos estudios que se habían encontrado alrededor del mundo que sustentaban lo mismo y que remarcaban que 8 de 10 personas han tenido experiencias intuitivas y que estas experiencias intuitivas se podían entender como corazonadas, mediumnidad, leerle a otra persona la mente, telepatía. ¿Tú te imaginas que a uno le hagan un estudio y que lo sienten y que, aunque no sea con la misma persona con que uno vive o con la que uno está acostumbrado, que lo pongan a uno como pusieron a personas en diferentes estudios que ella estaba contando en este webinar, que los separaban en diferentes salas y que muchas veces estas personas casi que ni se conocían, se habían conocido ya para el experimento, pero no más. Y a una persona la ponían a pensar en una imagen, en una sala, y a la otra la tenían en una sala aparte, separada, más de 2 o 3 espacios de salas. Y al final, la persona que estaba separada resultaba pintando la imagen que esta persona
estaba pensando o estaba observando en el mismo momento en que el experimento se estaba haciendo. Otro estilo que me pareció súper interesante y que ella comentaba en el webinario fue acerca de un estudio que le hicieron a 13 intuitivos de bastante capacidad como psíquicos y se dieron cuenta que tenían un ADN no codificante diferente al de las 10 personas del grupo control. Vamos a hablar de que las personas que estaban en ese grupo control no tenían habilidad psíquica. El ADN no codificante es aquel que no entrega instrucciones para producir proteínas. Generalmente es el que llamamos el ADN basura o el junk DNA. Y es importante para el control de la actividad genética. Las personas intuitivas de gran capacidad que ellos estudiaron mostraron que tenían un tipo de ADN no codificante muy extraño. Y el grupo control tenía una mutación de este ADN no codificante. Entonces parece que ese ADN no codificante ha pasado de una generación a otra en familias donde hay habilidades psíquicas o una intuición muy desarrollada. Y resulta que hicieron extraanálisis con un grupo de buen tamaño que mostró que este ADN no codificante aparece de forma original en las personas con más capacidad intuitiva y que por el contrario, en las personas no intuitivas, este ADN no codificante había mutado. O sea que lo que hicieron fue extrapolar lo que habían encontrado en ese estudio de estos 13 psíquicos avanzados con estas 10 personas en el grupo control a un grupo más grande de la población y mirar este ADN no codificante y ver cómo aparecía en estas personas. Y se dieron cuenta que efectivamente en las personas que tenían más intuición, este ADN no codificante aparecía de forma original sin haber mutado. Qué chévere. Es más, ella comentaba dentro de este webinario que se creía que habían situaciones difíciles y depresión que habían influido en la mutación de ese ADN no codificante, sobre todo durante ciertas épocas de la humanidad, como fue, por ejemplo, el oscurantismo o la persecución a través de las cruzadas, el sistema católico tan fuerte que hizo que muchas creencias y mucha persecución ocurriera y cosas de este tipo. Así que no me parece extraño que las personas que de pronto hayan vivido bajo situaciones de increíble zozobra, como en la época en que se estaba colgando a cada mujer o se las estaban matando en la hoguera, pues que estuviera obligado al sistema a que cambiara y precisamente a la expresión genética. Antes de escuchar esto, no me imaginaba que hasta los genes pudieran llevar la información completa de tu capacidad intuitiva. Y no quiere decir que el resto no lo pueda hacer. Aquellos que tienen, por ejemplo, este gen ya mutado, que no tengan el original. Pero obviamente las diferentes características evolutivas de una persona también trae dentro de sí la posibilidad de ser más intuitivo o no. No quiere decir que no la podamos todas desarrollar o sacar adelante o en fin, pero sí tiene una diferencia. Creo que implícitamente siempre he creído que existe esa capacidad innata y lo he demostrado en la manera como se educa en familia. Por eso siempre estoy diciendo a los padres que hay que contarles a los chicos cuando están todavía bien pequeños que existe el mundo que no vemos, que todos tenemos capacidad de sentir y de saber la verdad, que nosotros tenemos el mecanismo dentro de nuestro cuerpo que nos permite definitivamente medir o hacer como quien dice, una reflexión acerca de lo que alguien nos está contando, de aquello que estamos haciendo, para saber si es congruente con nosotros o si nos están diciendo la verdad o simplemente si estamos recibiendo información que necesitamos en ese momento. Y todo esto va unido también al trabajo de un padre o de un familiar o de la sociedad, de quienes tienen a cargo
de estar trabajando con las nuevas almas que están llegando, pues, o los nuevos niños. Que esta información no se quede toda simplemente relegada y que no la pasemos. Hablemos con nuestros hijos de los chakras, del poder de pensamiento, de la capacidad que tenemos de ser intuitivos, de que no está relegado para pocas personas, sino que está abierto para muchos de nosotros. Para los que estén deseando, está abierto. No es muchos, para todos, pero los que queremos hacerlo, pues se puede hacer y ahora no hay tabúes ni problemas, ni persecuciones, como había hace tantos años que ni siquiera podíamos decir que teníamos unos ajos colgados en la casa porque ya eso se consideraba brujería. Bueno, ahora voy a pasar a leer un comentario que me llegó que me parece muy interesante. Dice: hola, soy Carla de México y me identifico mucho con todo lo que compartes. Marcela, me gustaría conocer tu opinión o qué sabes acerca de todo lo que has aprendido acerca de los trasplantes de órganos. Es decir, en el plano terrenal es hermoso hacerlo y es mi idea al finalizar esta vida, pero nuestros antepasados tenían rituales con los cuerpos y así y ahora, con esto de las vibras, vidas alternas y así, me gustaría que tocaras un poco este punto. Gracias infinitas y muchas bendiciones para ti. Bueno, lo que puedo decirte es poco de este tema, pero ya que lo traes a colación, sí voy a hacer un podcast, un episodio acerca de él. Y es que cuando una persona recibe un órgano de otra persona que ha fallecido, sí de manera anecdótica se ha contado que adquieren parte de la personalidad de esta otra persona fallecida o que han tenido experiencias donde han visto cosas o han recibido memorias que ellos saben que no les pertenecían y han corroborado en algunas ocasiones con familiares de la persona fallecida y se dieron cuenta que esta persona que falleció había vivido estas experiencias. Hay teorías que explican por qué los receptores pueden experimentar cambios de personalidad también y el Sistema Nacional de Donación de Órganos del Reino Unido emitió hace tiempo un comunicado que dice que si bien somos conscientes de la sugerencia de que los receptores de trasplantes toman aspectos de la personalidad del donante de órganos, no conocemos ninguna evidencia que lo respalde. Y aunque no lo descartamos por completo, no tenemos motivos para creer que suceda. Estaríamos muy interesados en ver cualquier evidencia definitiva que lo respalde. Sin embargo, sí hemos escuchado estos casos, pero lo que preguntas es para la persona que dona el órgano. Voy a mirar. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que estábamos tratando, que era desde el lado del receptor, se dice que los cambios de personalidad posteriores a un trasplante de corazón, generalmente que son los que más se han estudiado, se han informado durante décadas e incluyen relatos de receptores que adquirieron las características de la personalidad del donante. Y se dice que pasa en 4 categorías de cambio de personalidad. El cambio en las preferencias, el cambio en las alteraciones de las emociones y del temperamento, el cambio o las modificaciones de la identidad y los recuerdos de la vida del donante. Este último es el que me parece mucho más interesante que los otros, porque los otros digamos que pueden haber cambiado porque la persona haya tenido una situación difícil antes de recibir el órgano del donante, pero el hecho de que uno ya tenga recuerdos de la vida del donante, pues eso ya sí me parece muy, muy delicado. No delicado, sino muy extraño. Y se supone que la adquisición de las características de la personalidad del donante por parte de los receptores, después de que ya tienen un trasplante de corazón, se produce a través de la transferencia de la memoria celular. Y se presentan generalmente en 4 tipos de memoria celular: en la epigenética, en la del ADN, en la del ARN y en el de la memoria de las proteínas. Esto para mí es un tema fascinante porque aparte de que sabemos ya que el cuerpo físico y cada órgano tiene una resonancia especial, y esto se sabe mucho también a través de la medicina oriental y la medicina especialmente china, sabemos también que definitivamente es posible que cuando el órgano se mantiene vivo por un momento o por un tiempo para luego pasarse a otra persona, pues
tiene ese campo electromagnético y sabemos que el campo electromagnético guarda información de la persona a la que perteneció. Entonces, si tomamos esto en cuenta, todo lo que estoy diciendo acá es de manera de punto de vista y anécdota, no tengo prueba de esto. Si piensas en eso y ese órgano se le pasa a una persona nueva que tiene un campo electromagnético completamente diferente, que está lleno de su propia información, y este nuevo órgano trae su información, ¿por qué estamos pensando en que no sea posible que estas dos energías se mezclen y que uno pueda adquirir o simplemente bajar esa información que estaba de la otra persona que falleció, que fue el donante, y en este momento incorporarla en su campo electromagnético también? Así que si tú tienes información, tú que me estás escuchando y tienes una persona conocida que sea una experta en este tema, o sabes de algún libro o alguna fuente que me pueda ayudar para hacer el próximo episodio sobre esto, no el próximo que sigue, sino uno de los próximos, me encantaría que me pasaras esa información a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, y ya sabes que me puedes encontrar en Instagram bajo @marcelahede. Y si me escuchas a través de YouTube, no te olvides de darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y así no perderte nada del contenido. Me encuentras también en todas las plataformas de podcast, y si el episodio te gustó y te ayudó y si te enamora el contenido, déjame tu reseña yendo al final de cada episodio en Apple Podcast y haciendo clic en dejar reseña, y cuéntame cómo te ha ayudado el podcast y qué es lo que más te ha gustado, con tu nombre y tu país. Así terminamos por hoy y nos vemos entonces la próxima semana.